Permanente de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad del Poder Judicial del Perú y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE les dan la más cordial bienvenida al seminario virtual Acceso a la Justicia y Poblaciones Vulnerables. Saludamos en esta oportunidad la presencia del señor doctor Carlos Calderón Puertas, juez supremo y vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, del doctor Mario Romero Andola, decano de la Facultad de Derecho de la UNIFE, de las señoras y señores ponentes nacionales e internacionales que nos acompañan en esta sala principal, señoras y señores funcionarios, alumnos y participantes en general que nos acompañan a través de las salas Meet de Google y de la transmisión vía redes sociales. Presentamos ahora el tema, la aplicación del principio del interés superior del niño y de la niña y adolescente, a cargo del doctor Joaquín Sedano Tapia, profesor de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. El doctor Joaquín Sedano es doctor en Derecho y Globalización, profesor de Derecho Civil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, profesor del Máster de Derecho de Familia e Infancia por la Universidad de Barcelona, España. Adelante, doctor Joaquín. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludo también muy buenas noches por Barcelona. Antes de empezar a comentar la temática que nos ocupa esta tarde, desde luego quiero agradecer la amable invitación que me extendiera la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia a través de la persona de la doctora Janet Tello, jueza suprema del Poder Judicial del Perú, y que pues el día de hoy no nos ha podido acompañar. Ya lo comentaba el doctor Carlos Calderón también, a quien saludo. Muy buenas tardes. Una situación por ahí personal. Desde luego agradezco al doctor Carlos Calderón, vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, y agradezco también, por supuesto, al doctor Mario Romero, que es decano de la Facultad de Derecho de la UNIFE, quienes han coordinado este seminario virtual de acceso a la justicia y poblaciones vulnerables. Desde luego saludo a todos mis compañeros ponentes que nos acompañan esta tarde y trataré de resumir en los minutos que me quedan el tema precisamente que me ocupa, que es la aplicación del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Desde luego es un tema que requiere y que demanda muchísimo más tiempo, pero entendemos que las dinámicas en las que hemos entrado a consecuencia de la pandemia pues nos obligan precisamente a cortar nuestras intervenciones, pero no descarto la posibilidad de que en algún momento podamos reencontrarnos y desde luego platicar más ampliamente sobre esta temática. Comentar que ella yo del Perú que me trasladó hace unos años atrás, cuando empezaba yo el estudio del interés superior del menor, que en realidad empieza por ahí del año 2010, pero que tomo con mucha dedicación y esmero, debo decirlo, porque no hay otra manera de abordar la temática. Cuando en el 2014, precisamente en un viaje a Barcelona para realizar una estancia predoctoral que dirigió el doctor Carlos Villagrasa desde aquella universidad, pues tuvimos oportunidad de conocer gente extraordinaria como el doctor Carlos Villagrasa, a quien desde luego me une una amistad fraternal enorme y que desde luego consideramos nuestro maestro en la guía del estudio del interés superior del niño. En el 2014 tuvimos oportunidad de participar en un precongreso mundial precisamente sobre los derechos de la infancia, y dentro de las múltiples actividades que realizamos he tenido oportunidad de conocer en aquel momento al señor Vanderlino Nogueira, quien era integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, pero particularmente yo recordaba ese momento en que asistí a un evento al Parlamento de Cataluña, precisamente con motivo de la conmemoración de los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ahí he tenido oportunidad, desde luego, de escuchar gente de primer nivel hablando sobre estas temáticas, desde luego abonando al estudio que yo venía realizando, y he tenido oportunidad de platicar con el entonces también integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el doctor Jorge Cardona. Recuerdo, y se me ha quedado muy grabado y ahora vinculo por qué la nota del Perú. En aquel entonces platicaba yo con él brevemente y le decía, doctor, si tuviera que resumir un concepto del interés superior del menor y sobre todo cómo aplicarlo, ¿qué me diría? ¿No? Y entonces el doctor amablemente me decía, Joaquín, es muy simple. Yo creo que a lo mejor con un ejemplo podría yo ilustrar más la situación, ¿no? Y me decía, en un proceso, desde luego de tipo penal, que se siga en contra de un varón, digamos, porque no ha pagado pensión alimenticia, pero esta persona tiene hijos, digamos que el primer hijo no ha cumplido con la pensión alimenticia, pero tiene otros hijos con los cuales sí cumple con el pago de las pensiones alimenticias. Desde luego habría que analizarlo, pero lo que me llamaba poderosamente la atención es que el doctor Cardona en aquella ocasión me decía, en los procesos no solamente del orden familiar, sino incluso en materia penal, debe ser valorado este interés superior. Y entonces yo le comentaba, bueno, eso significa que a la hora de imponer una pena hay que considerar el interés superior del niño. Y me decía, sí, en efecto, así es como tiene que aplicarse el interés superior del niño. Desde luego, en aquel entonces yo me adentraba de alguna forma en el estudio del interés superior del niño y para mí pues era agua fresca todo este tipo de conocimientos y aportes. Eh, Esto me lleva a comentar el por qué recordaba yo todo esto y por qué se los estoy platicando. La semana pasada leía yo una nota precisamente respecto al Perú, donde se señalaba que la Corte Suprema del Perú estableció de alguna manera que el interés superior del niño opera como una circunstancia, ¿sí?, atenuante en la determinación de la pena. Por supuesto, habría que analizar toda la sentencia. Estoy seguro que esto es, digamos, el rubro que llamó poderosamente mi atención y que desde luego relacionaba yo con aquella charla con el doctor Jorge Cardona. Y partiendo de esta idea decía, bueno, ¿cómo los países encaran el interés superior del niño y van construyendo toda una infraestructura en cuanto a la aplicación del mismo, ¿no? Y recordaba también, haciendo yo un recuento de todas estas notas que de repente nos llegan, cómo también en España, precisamente a consecuencia del problema de la burbuja inmobiliaria, y con los impagos de hipotecas, pues muchas familias se han visto beneficiadas porque a la hora, digamos, de ejecución o de lanzar a las familias a la calle por el impago de las hipotecas, pues el Supremo ha considerado que hay que valorar el interés superior del niño. Y muchas personas que no habían pagado estas hipotecas finalmente no han sido desalojadas ni lanzadas precisamente en atención a este interés superior de la niñez. Eh, Claramente vivimos circunstancias similares porque pues, somos seres humanos y como sociedades nos aquejan las mismas problemáticas, pero también estamos preocupados por aquellos aspectos que en algún momento tuvieron una presencia en el ámbito internacional, ya lo comentaba el doctor Carlos Villagrasa, cuando hacía referencia precisamente a la aparición de la convención, ¿no? Y entonces recuerdo que también platicando con el doctor Villagrasa en aquella ocasión, y de hecho así quedó asentado en la tesis doctoral que finalmente me otorgó el grado, decía el doctor Villagrasa que en realidad el siglo pasado se convirtió precisamente en el siglo de las declaraciones y de las convenciones sobre los derechos del niño. Pero el siglo XXI, el actual, se ha convertido precisamente en el reto para todos y para
pues para todos los que nos encargamos de trabajar este tipo de temáticas. Señalar, por ejemplo, que para el doctor Carlos Villagrasa actualmente debemos trabajar en la asignación o la asimilación, mejor dicho, social de los derechos de los niños. Pero además, él señala que este siglo debe ser el de la interacción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con los derechos humanos. Y desde luego, todo esto fue abriéndome camino para elaborar la tesis doctoral que, insisto, finalmente me otorgó el grado respectivo. Pero yo agregaría un punto más a esto que mi estimado amigo el doctor Carlos Villagrasa señalaba. Yo agregaría que además de ser el siglo de la asimilación social o de la integración en materia de derechos humanos, es el siglo precisamente donde debemos adecuar la recepción del interés superior del niño en los contextos nacionales. Comentarles también que de alguna manera toda esta situación me llevó a ir planteando y reajustando algunos aspectos de la tesis doctoral y a finales del año pasado he tenido la fortuna de que la Universidad Politécnica de Valencia me publicara una obra precisamente que versa sobre esta temática y que se titula El interés superior del niño y su recepción en los contextos nacionales, un estudio a la luz del derecho comparado. Y entonces en esta obra, de alguna manera, voy planteando qué cosa es lo que sucede en los distintos países, principalmente latinoamericanos, en cuanto a la recepción del interés superior del niño. Desde luego, el estudio va dando cuenta de que en realidad, pues por lo menos son 4 formas las existentes en la recepción. Y aquí hago un paréntesis. La recepción del interés superior del niño en los contextos nacionales hace la diferencia por cuanto a la eficacia con la cual se aplica. Y desde luego el estudio va dando cuenta de cada uno de estos aspectos, pero yo quisiera comentarles o compartirles que si bien la recepción del interés superior del niño hace, digamos, la diferencia en cuanto a eficacia en la aplicación del mismo, pues tenemos o observamos que en realidad hay países, pues como es el caso, digamos, de México, de Ecuador, de la República Dominicana, que han incorporado el interés superior del niño como principio constitucional. Esto es, lo convierten, por ejemplo, en el caso de México, en un interés superior de la niñez. Y, por supuesto, y de hecho yo creo que vale la pena mencionarlo, es el artículo 4 constitucional, como igual en la Constitución de Perú, el artículo 4 es el que hace referencia a la protección de los niños, ¿no? Entonces, esta situación, de alguna manera, eleva el principio del interés superior del niño, que es, digamos, un principio acuñado en un contexto internacional, forma parte del corpus juris internacional, para finalmente convertirlo en un principio constitucional. Pero si alguno de los presentes piensa que por ser un principio constitucional se ha logrado una mayor eficacia en su aplicación, déjenme decepcionarlos un poco y decirles que no ha sido así. Sin embargo, tendría yo que ir comentando cuáles son las otras formas en que ha habido esta recepción. En el caso, digamos, de México, la incorporación en el 2011 de este principio, desde luego, ha propiciado la creación de leyes federales que de alguna manera abonan a la aplicación, pero no así el entendimiento. Y es que cuando utilizamos una palabra o una expresión, lo menos que debemos es saber a qué nos referimos cuando estamos hablando. Así de que, digamos que la recepción del principio del interés superior del niño en México es en carácter de principio constitucional, pero no ha logrado potencializar, al menos como quienes estudiamos esta temática, quisiéramos que se diera, ¿no? Hay un segundo bloque de países en Latinoamérica que incorporan el principio del interés superior a través de algo que se llama remisión expresa, ¿no? Esto es, países que de alguna forma no integran a la Constitución el principio, pero que sí dicen
que el derecho internacional, principalmente tratados y convenciones, pues forman parte precisamente de esto que llamamos bloque de constitucionalidad y que es un poco de lo que también Perú maneja, aunque más bien en el caso de Perú me parece que es la incorporación del interés superior dentro pues de las leyes internas, ¿no? Este segundo mecanismo tampoco ha logrado potencializar el valor del interés superior del niño, debo decirlo. Países, desde luego, que podemos mencionar, pues son varios, ¿no? En el caso de Guatemala, de Colombia y de Argentina, que son los que utilizan este mecanismo de remisión expresa o bloque de constitucionalidad. Hay un tercer grupo que es precisamente el de aquellos países que convierten o que generan leyes que consideran están por encima de determinadas leyes locales, pero no por encima de las federales, es decir, son supralegales, ¿no? En ese caso, pues por ejemplo, podemos mencionar Costa Rica, Paraguay y algunos otros países también. Y el último de los bloques, los países que incorporan el interés superior dentro de su normativa interna, pero no aparecen ni en la Constitución, probablemente participan del bloque de constitucionalidad, pero tampoco les consideran como algo supralegal. En esta dinámica de incorporación, digamos que es el primer obstáculo a vencer del interés superior del niño y su aplicación. Es decir, la eficacia en la aplicación del interés superior del niño tiene mucho que ver con la forma en que se está recepcionando, pero tampoco hace la diferencia abismal. Debo ser muy honesto, México apostó por la incorporación a la Constitución, pero sin duda tenemos una enorme problemática en materia de infancia y de respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero México no es el único. Todo mundo tenemos esta problemática. Y no solamente a nivel de incorporación, sino ya de aplicación a través de autoridades administrativas, de poderes legislativos, a través de operadores jurisdiccionales también. Entonces, esta obra de las que yo les comento, en realidad me ha llevado todavía un poco más a profundidad, porque decimos, bueno, si existen estos cuatro bloques, habría que pensar en cómo es que está afectando esta situación. Así de que digamos que hemos ido un poco más a profundidad, analizamos un poco la cuestión de la técnica legislativa. La técnica legislativa tiene mucho que ver en la efectividad de la aplicación del principio. Muchos hemos partido de la idea de que por tratarse de un concepto jurídico indeterminado, pues la cláusula general es la correcta para incorporación. Sin embargo, hemos visto que países, sobre todo anglosajones, han utilizado la técnica que denominamos de checklist y que, pues de alguna manera, de al juzgador ser más objetivo a la hora de la aplicación. Criterios, digamos, predeterminados. Sin embargo, ha habido resistencia, sobre todo los sistemas romano-germanos, porque de alguna manera, siendo que hay que dejarlo de alguna manera a la casuística, pero esto representa desde luego un peligro, porque la casuística no significa que siempre debamos partir de cero. En argumentación jurídica hay un principio que se llama de descarga dogmática y que de alguna manera nos puede servir de fundamento precisamente para hacer que el interés superior del niño sea más efectivo. En realidad, creo que hay muchos aspectos que podría comentar, pero finalmente de referirme a aquel que el doctor Carlos Villagrasa me platicaba en aquel entonces en Barcelona. Hay que integrar los derechos humanos a el principio del interés superior del niño a los derechos humanos. Y si partimos de esta idea, vamos a observar cómo el principio pro persona aplicable a los derechos humanos, digamos, de los adultos, es precisamente el mismo principio del interés superior del niño, solamente que aplicado al contexto de los menores de edad. Yo creo que la interpretación y la correcta aplicación va más o menos en este sentido.
Pero, desde luego, hablar del interés superior del menor, como empecé comentándoles esta participación, requeriría, desde luego, de una intervención todavía mucho más larga y, desde luego, no contamos con el tiempo para ello. Pero estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que pueda existir hacia el final de esta jornada. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la importante ponencia del doctor Joaquín Sedano Tapia, profesor de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México.